Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana, amigos que nos escuchan. Es para mí un gozo, un privilegio volver a estar con ustedes. Y quisiera invitarte a abrir la palabra de Dios al libro de los Hechos, capítulo 9. Y vamos a leer del verso 31 al 43. Hemos estado hablando en el libro de los Hechos, terminamos este domingo pasado, el relato inicial de la conversión de Saulo. Después que ha ido a Jerusalén, él parte, va a pasar 10 años en Tarso y en el área de donde él se origina, pero la iglesia va a seguir, y eso es lo que vamos a leer ahora en el verso 31. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavarla, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Dios bendiga la palabra. Vamos a darle gracias a Dios por ella. Padre, una vez más, gracias porque tú estás con nosotros y has estado con nosotros a lo largo de esta pandemia. Tú has sido un Dios bueno, has sido un Dios fiel. Y en esta bendita hora pedimos: oh soberano y bendito Señor, háblanos a través de esta palabra viva. Tráela a nuestros corazones, infunde ánimos, fortaleza, Señor, danos esperanza a través de ella. Y sobre todo, Señor, danos una visión más clara de quién eres tú y cuánto nos amas y lo que nosotros debemos hacer para agradarte. Te lo pedimos para gloria de nuestro Rey Jesús, en el poder de tu Espíritu. Amén, amén y amén. El avivamiento comenzó en una pequeña universidad que se llama Hampton-Sydney College, en la ciudad de Virginia, en Estados Unidos. En ese tiempo las universidades eran antros de ateísmo. En realidad muchos de nuestros jóvenes iban a ellas, y los que eran cristianos a veces perdían su fe o se tambaleaban. Así que había mucha maldad, había mucha inmoralidad en nuestras universidades, pero había un grupo de cristianos en esta universidad que oraban. Y ya se rumoraba que había habido avivamientos en otros lugares, y ellos oraban por un avivamiento. Así que cuando este grupo de jóvenes decidió juntarse a orar, se fueron al dormitorio de uno de ellos y empezaron a orar. Cerraron la puerta con llave porque sabían que si sus compañeros se enteraban que ellos estaban orando, vendrían a molestarles, se crearía un disturbio, porque ellos siempre solían burlarse de ellos cuando oraban. Pero ellos estaban orando, alguien oyó las oraciones a través de la puerta, la voz se corrió, los chicos alborotosos vinieron, les querían tumbar la puerta, estaban haciendo mucha bulla, se creó todo un alboroto. El caso fue que llegó a los oídos del decano de la universidad, que vino a ver qué estaba pasando, y cuando él llegó, por supuesto, reprendió a los jóvenes ruidosos y tocó a la puerta. Los chicos abrieron, les dijo: ¿qué está pasando? Le dijeron lo que estaba sucediendo. No se preocupen, vengan conmigo, vamos a orar en mi oficina. Y él los llevó a su oficina, y en el despacho donde él estaba había una mesa, y dijeron: tienen todo el tiempo, oren todo lo que quieran. Y ellos empezaron a orar, y oraron por varias horas, hasta que de pronto el fuego del cielo bajó, los impactó, y comenzó un avivamiento
que fue tan poderoso que en menos de una semana la mitad de la universidad, de los estudiantes de la universidad habían venido a Cristo y le habían entregado su corazón. El fuego se expandió no solamente en esa universidad, se fue a otros lugares y cerca de allá llegó hasta otro estado, el estado de Kentucky, a la ciudad, cerca de la ciudad de Lexington. Había un pastor que se llamaba Barton Stone. Y cuando él sabía y escuchaba los rumores de este avivamiento que se estaba expandiendo por toda la costa oeste y el centro de Estados Unidos, él sintió en su corazón hambre y sed de ser parte de lo que Dios estaba haciendo. Él quería que el fuego del Señor también cayera sobre su vida y la vida de su iglesia. Él servía en una iglesia donde tenía espacio para sentar 500 personas y él reunió a algunos pastores y le dijeron, vamos a invitar a los hermanos que vengan a orar para que el fuego venga sobre nosotros. Pero ellos le dijeron, va a ser poco espacio, aunque vivían en una ciudad, en una comunidad de campo, había muchas fincas. Dijeron, puede ser que venga más del espacio que tenemos. ¿Por qué no lo hacemos al aire libre? Y lo hacemos en un campo que tenemos, como un parque, un bosque. Podemos reunir a todos los que más podamos. Y él estuvo de acuerdo. Bueno, para sorpresa de todos, decidieron hacer un retiro de 3 días al campo libre, orando hasta que Dios enviara su bendición. Y en este lugar ellos estuvieron orando. El sitio se llamaba Cane Ridge y de pronto aparecieron gente de todos los lados, gente de distancia se enteraron de lo que estaba pasando. Pronto había una multitud de más de 20,000 personas en ese vasto campo buscando y clamando a Dios. Y de pronto vino la bendición, Dios envió un avivamiento, la presencia de Dios hizo tan manifiesta que dice que habían 7 u 8 predicadores, unos predicaban encima de un árbol, otros predicaban encima de carretas, pero esto se conoció como el famoso avivamiento de Cane Ridge. Impactaría no solamente todo el estado de Kentucky, sino toda la nación americana. Y todo porque ellos se dieron cuenta de que tenían hambre y sed de Dios y necesitaban un avivamiento. Estados Unidos necesitaba un avivamiento en ese tiempo. La inmoralidad, la corrupción política, todo lo que estaba pasando en ese tiempo, en esa nación, requería y demandaba que el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, buscara a Dios. Y eso fue lo que sucedió. Porque cuando una iglesia o el cuerpo de Cristo se dispone a buscar el rostro de Dios y confiesan sus pecados, se arrepienten y se humillan delante de Dios, Dios encuentra esa búsqueda intensa e irresistible. Y Él ha prometido venir y visitarnos. Y eso es lo que pasa en las páginas del Nuevo Testamento. Cuando tú ves lo que está pasando en el libro de los Hechos, realmente atrás dejamos la muerte de Esteban, la dispersión de la iglesia. Fue una dispersión con propósito, más un desplegamiento de Dios de su iglesia, donde les envió a lugares específicos con asignaciones específicas, y algunos fueron hasta tan distantes como la ciudad de Antioquía, otros llegarían a Roma, pero inmediatamente la iglesia fue a Judea y a Samaria, como el Señor les había dicho en Hechos 1:8. De hecho, es el final de la primera fase, Jerusalén, y es el comienzo de esta segunda fase, Judea y Samaria, y de eso precisamente que está hablando el libro de los Hechos. Y si tú notas, dice el verso 31 que entonces las iglesias, pero en realidad cuando tú miras el idioma original es singular, no es plural. Dice la iglesia porque a los ojos de Dios era una sola congregación que había sido dispersada por todas las diferentes ciudades. Y lo que sucede, nota, es que Dios hace 4 cosas inmediatas en la vida de la iglesia. Yo quisiera mirarlas brevemente en el verso 31 y luego ver 2 eventos específicos donde vemos la gloria de Dios cuando Dios quiere llevar a una iglesia poderosa a nuevos niveles de poder. Y mira lo que sucede. Dice que las 4 características, la primera dice en el verso 31, las iglesias tenían paz. Tenían paz. Es interesante que Dios da a su iglesia paz en medio de lo que está sucediendo. La palabra paz que se traduce es la palabra Irene en el griego, pero que en el hebreo te acuerdas que es la palabra Shalom, que nosotros la conocemos muy bien y sabemos que el pueblo judío todavía la usa. La palabra Shalom e Irene es la misma cosa y habla de un bienestar integral. Habla de un bienestar espiritual, físico y material. Habla del hecho de que Dios te está bendiciendo
completamente. Es estar en el favor de Dios. Es saber que la sonrisa del cielo está sobre ti, sobre tu casa, sobre tu comunidad, sobre tu iglesia. Es saber que no miramos a Dios con temor, sino miramos a Dios con alegría, porque sabemos que todas las mañanas Él derrama nuevas misericordias sobre nuestras vidas. Y eso produce en nosotros ese bienestar. Y la Biblia llama eso la paz de Dios. Y el Dios que da esa paz bendice a su iglesia. Ahora, es importante que sepamos que la paz no significaba que la iglesia todavía no estuviera perseguida. Al contrario, si tú recuerdas, Saulo en ese tiempo todavía está persiguiendo la iglesia, está saliendo de Jerusalén a otros lugares, o la iglesia seguía siendo perseguida, pero es que aún en medio de la persecución, en medio de la prueba, tú y yo podemos tener la paz de Dios. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, yo estaba visitando en otra parte, me encontré con un joven que antes visitaba nuestra iglesia y cuando nos vimos nos abrazamos. Él creció en nuestra iglesia desde niño y estuvimos conversando, él me había dicho que había pasado por diversas pruebas, desafíos físicos. Y entonces me dijo, pastor, ¿usted me haría un favor cuando regrese allá a la ciudad? Y le dije, claro que sí, dime qué puedo hacer por ti. Me dice, bueno, mira, ahora yo estoy casado, tengo una familia, pero yo fui diagnosticado con una enfermedad y en ese tiempo en que yo estaba en la iglesia para mí fue un golpe duro y yo tenía una maestra, y me dio su nombre, de escuela dominical, y ella dijo en una ocasión que los hijos de Dios podían tener gozo en medio de las pruebas. Y yo estaba tan amargado en ese momento que yo la desafié y yo le dije, eso es absurdo, eso no tiene sentido. ¿Cómo es que uno si está pasando una prueba va a tener paz, va a tener gozo, va a tener alegría? Eso no tiene sentido. Oh, pastor, yo recuerdo que le hice la clase difícil a la hermana en ese día, pero pastor, después de eso yo he crecido y yo en mis pruebas he clamado a Dios y soy testigo ahora de que Dios sí da gozo, da alegría y da paz en medio de las pruebas. Y yo quiero, pastor, que usted me haga el favor, si ve a la hermana, le diga que ella tenía razón y yo estaba equivocado. Bueno, la hermana ni se acordaba del incidente, tenía un corazón tan perdonador, pero el punto es, Dios puede darnos paz en medio del conflicto y lo había hecho esta preciosa iglesia. Y nota no solamente, se dice que las iglesias eran edificadas. Y es interesante, la palabra que se dice edificar es una palabra que se usa en el contexto de levantar una casa. Levantar una casa. Oikodomeo quiere decir levantar una casa literalmente. Y si tú recuerdas, en la iglesia de Jerusalén, la iglesia era levantar en los hogares. Y era en los hogares donde ellos recibían la instrucción apostólica, se enseñaba la doctrina de los apóstoles, se tenía el partimiento del pan, se oraba, se alababa, se cantaba, se adoraban a Dios. Y fue donde Dios hizo los primeros grandes milagros en la vida de la iglesia. Todo sucedía en los hogares y la iglesia por 5 años creció prácticamente anónimamente bajo el radar de las autoridades judías. Mientras crecí se multiplicaban y por supuesto eran judíos, seguían cumpliendo con sus deberes fundamentales judíos, iban al templo, todo lo demás, pero había una llama de avivamiento encendida en sus corazones. Bueno, lo mismo está sucediendo aquí. La iglesia se congrega en casas y son edificadas a través de una manera integral, porque era una iglesia balanceada y ellos crecían juntos en compañerismo, en amor y adoraban al Señor juntos. Eran edificadas. Pero nota también que dice que eran edificadas andando en el temor del Señor. El temor del Señor. Nosotros cuando hablamos del temor del Señor, a veces la gente le da cierta connotación negativa. Especialmente en tiempos de avivamiento, la gente piensa que el temor de Dios es algo que no suena saludable, suena enfermizo, vivir en temor, el temor a un Dios iracundo. Pero cuando la Biblia habla del temor de Jehová, no se refiere a eso, se habla de un temor saludable, de un respeto apropiado, de una reverencia que se tiene al Dios que conocemos. Pero no solamente es que se ama a Dios y se le respeta de lejos, es que cuando Dios hace su presencia manifiesta y nosotros sentimos la presencia santa de Dios, nuestra primera reacción es reaccionar y responder con esa reverencia, con ese temor. Me gusta lo que William T. Stead contesta. William T. Stead fue un editor de un periódico inglés. Era un hombre muy respetado, muy conocido. Era un cristiano de principios también. Y cuando empezó el gran avivamiento en la ciudad, en la provincia de Wales, en el sur de Inglaterra,
Él fue hasta allá para cerciorarse de lo que estaba pasando. Y cuando vino, lo entrevistaron y le preguntaron, ¿qué viste? ¿Qué está pasando allá? Es cierto que hay terror, que están usando la manipulación y están asustando a la gente. Y la gente vive en terror cuando van a estos servicios. Y esta fue su respuesta. Mira lo balanceado de su respuesta. Él dijo, no es terror. Esa no es la palabra. Es un sentido de asombro que lo expresa mejor. Estás en la presencia de lo desconocido. Allí está presente algo fuera de este mundo. No sabes a dónde va a ir, pero se mueve y alcanza a todo. Ves a hombres y mujeres que caen, sollozando, a veces en agonía, confesando sus pecados como si una mano invisible agarrara sus corazones. Y a ti te da escalofríos, terminó diciendo Stead. En otras palabras, la presencia manifiesta del Señor crea en nosotros un sentido de reverencia. Recuerdo el testimonio de un pastor que su cuñado no era creyente y habían viajado una larga distancia para visitarlo, pero su iglesia en ese momento estaba experimentando un lindo avivamiento. La presencia del Señor se sentía. Y cuando este hombre llegó a su casa y preguntó por su cuñado, el pastor le dijo, no está en la iglesia. Y entonces él dijo, pues me voy allá, voy a molestarlo. Y la esposa le dijo, mira, la esposa conocía a su hermano y su hermano pues era ateo, él no creía en nada, iba a ir para la iglesia, ya sabía el sentido del humor que tenía. Le decía, pórtate bien, le dijo. Pero cuando él llegó, dice que llegó a las puertas de la iglesia, entró, llegó, le preguntó por su cuñado, le dijo, está en el santuario orando. Cuando él llegó a las puertas del santuario, antes de entrar y de abrir la puerta, él tuvo ese sentido de la presencia de Dios, la presencia manifiesta del Señor. Y dice que en ese momento su corazón se quebrantó, él cayó de rodillas, porque después él diría, lo que yo sentí es que Dios estaba allí y yo no estaba bien con él. Y yo sentí que tenía que arrepentirme, sentí el temor de un Dios tan santo y bueno, lo llevó a su salvación. Pero de eso es que estamos hablando. Estas iglesias vivían y andaban en el temor de Dios, no querían ofenderle, querían vivir vidas santas delante de Él, porque sabían que Dios estaba presente. Y finalmente, el cuarto punto rápidamente dice que ellos eran fortalecidas. La iglesia se acrecentaban y eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Nota la dependencia en el Espíritu Santo. No era que ellos tenían buenas estrategias, buenos programas, buenos planes, no es que ellos tenían mentes prodigiosas, creativas, que sabían cómo atraer multitudes. Ellos no tenían toda una serie de trucos y situaciones que inspiraba a la gente, no era que tenían un gran sistema de mercadeo y promoción. No se trataba de todo eso, aunque esas cosas no son malas en sí mismas, pero lo que daba el crecimiento era el mover del Espíritu en la vida de los hijos de Dios. Había un fuego en la vida de estos creyentes y el mundo venía de afuera para verlos arder. Y ellos veían el amor de los cristianos y veían el poder de los cristianos. Y ellos venían para ver lo que estaba sucediendo. Eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Jesucristo nos dijo, voy a enviarles otro consolador. Y Él dijo que ese gran consolador vendría a fortalecer, a consolar la vida de sus hijos. La palabra que se traduce fortalecidas viene de la palabra griega paraklesis, que viene de la palabra paracleto. ¿Te acuerdas que el paracleto era el Espíritu Santo, el otro consolador? Quiere decir que Dios estaba obrando poderosamente en las vidas de ellos, y lo que el Espíritu hace mejor que nunca es exaltar a Jesucristo. El Espíritu sería enviado, dijo Jesús, para glorificarme a mí. El nombre de Jesús sería exaltado. Y eso es lo que nosotros vemos, que cuando nosotros vemos a Jesucristo, nos damos cuenta de que Él hace de Jesucristo el centro de todo. Así que así estaban las iglesias cuando de pronto en Lida el apóstol Pedro sale a visitar las iglesias. Es probable que todos los apóstoles fueron desplegados cuando se entró en esta segunda fase. ¿Te acuerdas que Pedro y Juan fueron hasta Samaria, que quedaba todavía ahí en Palestina? Pero estas ciudades están en la costa oeste, están más distantes, a unas 35 millas, 55 kilómetros de Jerusalén. Nota que ahora Pedro está solo, Juan no está con él. Pudiera ser que Juan tenía otra asignación,
O pudiera ser como dicen los historiadores, que Juan nunca se apartó de Jerusalén por largo tiempo, sino hasta después que María, la madre de nuestro Señor Jesús, murió. Porque si tú te acuerdas, en la cruz Jesús le dijo a Juan: hijo, y ahí tu madre, madre, y ahí tu hijo. Y lo que dice la historia, los historiadores cristianos, es que Juan se quedó en Jerusalén hasta que María partió con el Señor, y ahí fue que empezó su ministerio itinerante fuera de Jerusalén. Bueno, si no estaba o estaba, las razones que hayan sido, el hecho es que Pedro llega a la ciudad de Lida. Lida es una ciudad, hoy estaría bien cerquita, a un tiro de piedra donde está en Tel Aviv el aeropuerto Ben Gurion internacional de Israel. Es una ciudad que estaba ahí a un tiro de piedra, para darte una idea geográfica de dónde estaba. Y cuando él llega allá, en la ciudad de Lida, le cuentan que hay un hermano llamado Eneas, que lleva 8 años paralítico. ¿Qué le sucedió? No sabemos, una caída, un accidente, un derrame cerebral, las razones no se dan. El hecho es que él lleva 8 años acostado en cama. No se puede levantar, está imposibilitado, los que le aman, le cuidan, le sirven. Pero Pedro llega a él y le dice: Eneas, nota que él le habla de manera personal y le dice: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Nota esa expresión: Jesucristo te sana. Al cojo anterior, frente a la puerta la hermosa, Jesucristo le había dicho: en el nombre de Jesús, levántate y camina. Ahora él dice: Jesucristo mismo te sana. El punto es el mismo. Nota que el ministerio apostólico, como el ministerio del Espíritu Santo, se enfocaba en la persona de Jesús. El tema, el centro, el objeto de vivir, de adorar de la iglesia siempre es nuestro Señor Jesucristo, porque es Jesucristo quien edifica su iglesia. El Señor Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia, y Él la ha edificado sobre la base del Calvario, sobre la tumba vacía, 2 realidades que realmente son las columnas de la iglesia cristiana, pero el centro de la vida de la iglesia es el Señor Jesucristo. Y cuando el avivamiento viene, lo que el avivamiento hace es enfocarnos directamente en la persona gloriosa de nuestro Rey Jesucristo. A través de la historia la iglesia lo ha reconocido. Te doy algunas citas que enfatizan este punto. Recuerdo a Dandy Hand, él fue uno de los escritores de El Pan Diario, una serie de devocionales que eran enviados, y todavía está, y él fue uno de los fundadores. Dandy Hand, un gran evangelista, él dijo: Cristo es la figura central de la revelación divina. Cristo es la figura central de la revelación divina. Me gusta lo que dijo S.D. Gordon, que fue compañero del ministerio de nuestro Alberto Benjamin Simpson, un pastor en el área de Massachusetts. Él decía: Jesucristo es donde Dios se deletrea a sí mismo en un lenguaje que nosotros podemos entender. Me gusta eso. Dice: Jesucristo es donde Dios se deletrea a sí mismo en un lenguaje que nosotros podemos entender. En otras palabras, ¿quieres conocer a Dios? Mira a Jesús. Martín Lutero decía: no hay otro Dios sino tú, nacido en el pesebre, muerto en el árbol. Me gusta lo que decía el obispo Clark: Jesucristo se autentifica a sí mismo. Y es que cuando nosotros nos acercamos a la persona de Jesucristo, Jesucristo está vivo, Jesucristo es real. Él resucitó, está sentado a la diestra de Dios, pero su presencia se hace manifiesta a través de su Espíritu, y nadie como Jesucristo para autenticarse a sí mismo. Solo basta que pongamos nuestra fe en Él. Y eso es lo que Pedro hace. Pedro le dice a Eneas: Eneas, Jesucristo te sana. El ungido de Dios te sana. Inmediatamente este hombre se levanta y empieza a hacer su cama seguramente. Oh, pero qué bendición. Dice que toda la ciudad de Lida se convierte con el impacto de este gran milagro. Nota que toda la ciudad es convulsionada. Este hombre lo sabían que estaba paralizado. ¿Cómo puede ser que ahora camina y esté entre nosotros? ¿Qué te pasó? ¿Te imaginas Eneas dando testimonio? Jesucristo me levantó. ¿Podría saber más acerca de este Jesús? El efecto del milagro es un avivamiento en toda la ciudad. Una iglesia llena de gente que está llena de Dios impacta la comunidad, ¿no es cierto?
Pero luego de ahí vamos al segundo milagro. Este es un evento dramático, impresionante, pero hay otro todavía aún más. Cerca de Lida, como a unas 16 millas, allí está la ciudad de Jope. Es un puerto, es una ciudad costeña también, pero está en el mero puerto. Jope, de ahí muchos van a viajar, es una ciudad, y ahí te acuerdas que fue donde Jonás viajó y tuvo su encuentro con la ballena. Bueno, en Jope, en esta ciudad costeña, hay una mujer, una sierva de Dios llamada Tabita o Dorcas en griego. Quiere decir gacela, era una mujer de un temperamento que reflejaba su nombre, era una mujer bondadosa, generosa, hospitalaria, era una mujer que tenía el don de misericordia, era una cristiana genuina y su vida había impactado a toda la gente de esta pequeña ciudad. Ella era una persona que se daba, se entregaba, sabía de costura y cosía vestidos para las hermanas de la iglesia. Muchas de ellas estaban allí vestidas con la ropa que ella había hecho. Cuando a Pedro, dos hermanos, lo van a buscar y él viene inmediatamente. Y cuando él llega, él se encuentra que ella está muerta. La iglesia está de duelo, el corazón está partido y de pronto esta mujer de Dios llega allí, está allí muerta y llega este hombre de Dios a ella y nota que Pedro entra. Si tú miras la escena con cuidado, te va a traer memoria de otra escena del Nuevo Testamento donde Pedro estaba presente con Juan, Santiago y nuestro Señor Jesucristo, cuando entran a la casa de Jairo y hay una niña de 12 años que ella está muerta también, y él hace lo que vio a Jesús hacer. Lo primero que Jesús hizo en aquella ocasión fue que mandó a sacar a todo el mundo. Todo el mundo que tenía un corazón incrédulo, que quería, no podía creer, que pensaban que ella estaba muerta y no podía resucitar, que se burlaron de Jesús cuando él dijo, ella solo duerme. Bueno, él los sacó a todos y solo dejó a estos 3 hombres de Dios, a estos 3 apóstoles con los padres de la niña. Bueno, Pedro hace lo mismo, él manda a sacar a todo el mundo, pero él se queda solo. Y allí él dobla sus rodillas y empieza a orar. No sabemos cuánto tiempo oró, quizás fue una breve oración, o quizás fue una larga oración, pero tú y yo podemos tener una idea de lo que estaba orando, podemos conjeturar. ¿Qué estaría orando Pedro en ese momento? Bueno, él estaría recordando lo que Jesús le había dicho. Señor, tú lo hiciste con la niña. Señor, tú lo puedes hacer otra vez. Señor, tú dijiste que todo lo que te pidiéramos en tu nombre, tú lo concederías. Señor Jesucristo, tú has puesto tu espíritu dentro de nosotros, oh Señor. Tú eres el Rey de la vida que ahora está sentado en el trono a la diestra del Padre. Tú eres el Rey de gloria, tú tienes toda autoridad. Yo me imagino a Pedro orando la palabra de Dios. Y de pronto Pedro termina cuando el Espíritu Santo le da la paz, le da como una luz verde de anda y hazlo. Y entonces él mira a esta mujer de Dios y usa prácticamente la misma expresión que Jesús usó con la niña. Jesús le dijo a la niña en arameo, Talita komi, y de pronto la mujer está llena de vida. Y Pedro la toma y llama a los discípulos y la presenta. Y con cuánto gozo ellos la reciben. Imagínate el milagro de una resurrección. Imagínate una mujer que lleva varios días muerta. Imagínate el impacto en toda la comunidad. Las multitudes vienen, quieren verla. ¿Cómo es posible? ¿Quién ha hecho esto? Y de pronto se abre una puerta amplia para que Pedro tenga un gran ministerio en medio de esta comunidad. Dice que no solamente Jope, sino también otra comunidad cercana son impactadas por lo que Dios ha hecho aquí. ¿No es maravilloso ver a un Señor que hace lo imposible cuando nosotros nos ponemos en sus manos, cuando nosotros confiamos en lo que Dios puede hacer? Bueno, de ahí en adelante Dios va a hacer todavía cosas más grandes. De Jope se van a abrir las puertas no solamente para los judíos, sino para el mundo entero, para la comunidad gentil, para todas las naciones y pueblos. Vamos a entrar en la tercera fase de este gran movimiento de Dios. Pero todo comienza con una iglesia que mira a Jesucristo y le da su lugar en sus corazones. Y Jesucristo derrama el poder de su Espíritu sobre la iglesia.
¿Y por qué es importante que recordemos esto? Por esta razón. La razón es porque nosotros también estamos viviendo en espera de ese gran avivamiento. Lo que Dios hizo durante el segundo gran avivamiento en la Universidad de Hampton, Sydney, o en el pueblo en Kentucky, Cambridge, donde Dios, usando a este pastor Barton y a otros, Dios derramó el poder de su espíritu, y nosotros estamos a la víspera, al umbral de un gran avivamiento. No solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero. El león de la tribu de Judá está por rugir, y con su rugido Él va a enviar un avivamiento que va a impactar al mundo entero. Y nosotros como iglesia tenemos que esperarlo. Hemos pasado y estamos pasando por una prueba severa, pero esta prueba no es solamente tú y yo que la estamos viviendo, el mundo entero la está viviendo. Es como si Dios hubiera alineado las cosas de tal manera que aunque el diablo quiso hacer algo terrible, Dios ha alineado las cosas para que en medio de todo eso la iglesia se prepare para este avivamiento. Y nosotros tenemos que estar orando, buscando el rostro de Dios, pero con fe o con expectativas. En otras palabras, tenemos que clamar las promesas de Dios sobre el avivamiento. Tenemos que orar y persistir hasta que prevalezcamos. Y la promesa de Dios es que veremos la gloria de Dios. Veremos otra vez a miles de personas venir a los pies de Cristo. Déjame decirte, todavía en estos últimos meses de este año, quizás nos esperan algunas pruebas, quizás una pequeña tormenta de incertidumbre, pero ten por seguro que Dios está contigo y estará contigo a través de todo. Nosotros miramos al futuro, y con esto concluyo, como un regalo de parte de un Dios que nos ama. ¿Tú has visto a los niños cuando tienen los regalos de Navidad? ¿Qué pensarías tú de un niño que ve un regalo grande debajo del árbol de Navidad y el niño dice, ay, qué miedo tengo, no me atrevo a tocarlo? Imagínate que el niño tuviera tanto temor que lo agarrara, lo sacara fuera de la casa, lo pusiera afuera para que alguien se lo llevara. ¿Verdad que eso es inconcebible? No te imaginas. No, los niños los atacan como si fueran, como dicen en mi país, como pillos en película. Ellos atacan y deshacen ese papel, y cuando ven que han atesorado algo y se le ha concedido, y ellos celebran y gozan y saltan, y a veces se enamoran más de la caja que del regalo. Pero el punto es este: ellos están con grandes expectativas. Bueno, aunque la situación no sea la mejor, tú y yo podemos mirar al futuro con grandes expectativas. Porque aunque el futuro nos parezca incierto, está en las manos de un Dios que nos ama. Y tú puedes tener por seguro que la bendición y la mano del Señor será con nosotros. Así que miremos al futuro, aún incierto, con esperanza, con optimismo, con fe, sabiendo que viene de la mano de un Dios que nos ama. Y van a venir grandes bendiciones, grandes avivamientos, grandes milagros, grandes señales, grandes prodigios. Mantengamos puesta la mirada en nuestro Rey de Gloria. No permitamos que nuestra fe se tambalee o caiga, o que el desánimo nos robe la carrera. Al contrario, persevera, persiste. Vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias que tú eres inmutable. Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y no es un Jesucristo débil, no es un Jesucristo vencido. Oh no, Señor, aún en su punto, en la cruz del Calvario, aún desde allí, sus últimas palabras fueron: consumado es, está hecho, y está hecho para nosotros. Para que tu reino venga sobre nosotros con poder, para que la iglesia pueda crecer a la altura de la vocación de su llamado, para que nosotros empoderados y con gran dependencia en ti, podamos verte a ti hacer grandes cosas a través de nosotros, aunque seamos imperfectos. Así que nos acercamos a ti con grandes expectativas, Señor. Mira a mis hermanos, sus necesidades. Si hay necesidad de un toque sanador, oh amado Jesús, nada es imposible para ti. Ven sobre sus vidas con poder en esta hora y sana sus cuerpos, Señor. Si hay necesidades emocionales, Señor, nadie como tú para sanar
nuestros corazones quebrantados. Ven y sánanos, levántanos, empodéranos a través de tu palabra que es viva y eficaz, y permítenos orar grandes oraciones y clamar grandes promesas y saber que tú contestarás las peticiones de nuestro corazón cuando nos deleitamos en ti. Y sobre todo, oh Dios Todopoderoso, camina con nosotros en los tiempos por venir. No importa lo que venga, sabemos que estamos seguros en Jesús y que las tormentas pasan, pero tenerte con nosotros en el barco hace toda la diferencia, porque tenemos tu paz aún en medio de las tormentas. Así que bendice tu iglesia, bendice nuestras vidas, bendice nuestros hogares, desata las bendiciones que tienes preparadas y anticipadas para nosotros y ayúdanos a movernos, Señor, con fe, sabiendo que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Rey Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana, amados amigos, te envío con la bendición del Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Quiero amarte, Salvador, y por tu senda caminar, recibir de ti la fuerza para otro levantar. Quiero amarte, Salvador, Señor, yo te seguiré. Yo a nadie juzgaré, es imperfecto mi entender. En el corazón se esconden penas que no puedo ver. Yo a nadie juzgaré, Señor, yo te seguiré. Quiero a mi hermano dar sinceramente y con bondad el consuelo que añora y aliviar su Quiero yo amar a todos, pues yo tengo tu amor. Mi deseo es servirte, pido que me des valor. Quiero amar a los demás, Señor.